Hola, hola, bienvenidos una vez más a su canal Sistema de Sobres con Liz. Muchas gracias por estar aquí. A los que son nuevos les doy la bienvenida y a los que día a día regresan a apoyar mi canal, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo el reto de las 52 semanas y también el del dominó. Voy a comenzar con el reto de las 52 semanas. Tengo por aquí la plantilla, es esta. Oh, voy a sacarla del dominó también. Siempre les recuerdo que estas plantillas las puedes conseguir en la descripción del video y descargarlas completamente gratis si así lo deseas. Voy a comenzar entonces por el de las 52 semanas. Y por aquí tengo el dinero. Y los sobres. Los sobres los tengo aquí. Son estos 5. Y vamos a comenzar por el número 9. Para el número 9 son billetes de 5 y 4 de 1. 5, 6, 7, 8, 9. Y buscamos el número 9. Vamos a colorear. Aquí hay uno. Yo este reto yo lo modifiqué a mi ingreso y lo que hice fue que las 52 semanas las dividí entre 2, así que escribí del 1 al 26 y del 1 al 26 lo volví a repetir. Usted puede hacer eso también, modificar los retos para que se adapten a su ingreso. Vamos a seguir con el número 18 y para el número 18 es un billete de 10, uno de 5 y 3 de 1. 15, 16, 17 y 18. Buscamos el número 18, aquí tengo uno. Seguimos con el número 8 que tengo por aquí. Y para el 8 sería un billete de 5 y 3 de 1. Marcamos por aquí el número 8. ¿Dónde está? Aquí. Tengo el número 19, que es el siguiente, así que sería un billete de 10, uno de 5, 15, 16, 17, 18 y 19. Buscamos el número 19, aquí tengo uno. Y por último tengo el número 7, 5, 6 y 7. Y coloreamos por aquí el número 7.
Y ahora pues lo que me resta es... Ahora lo que me resta es sacar los números para el próximo mes. Vamos a ver. Ajá, aquí está el derecho. Voy a sacar 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí está. Y es el número 15, el número 11, el 16, el 10 y el 17. Estos son los próximos sobres a rellenar. Entonces voy a recoger esto y regreso con ustedes para hacer el reto del dominó. Ok, para todas esas personas que son nuevas en el canal, les voy a dar aquí las instrucciones de cómo jugarlo. Y tú vas a decidir si vas a escoger un número mayor o menor. Si te sale en las fichas el doble cero, la puedes cambiar por otra ficha. Si hay un empate, ya sea del número mayor o menor que escojas, vas a escoger otra ficha hasta lograr el desempate y añades a la suma el total de la ficha del desempate. Cualquier duda o pregunta me lo dejan en los comentarios. Este juego yo lo juego mensual, por tal razón pues hago 4 juegos del dominó, porque yo lleno 2 dominos. Ok, pues vamos a comenzar. Se me olvidó decirle, usted escoge cuántas fichas quiere escoger. Yo escojo 7, usted puede escoger 6, 5, 4, 3, lo que usted desee. Y lo puedes adaptar. Voy a escoger mayor. Ok, en mayor tengo el número 6. Así que son 6 aquí. Voy a escoger, ahora voy a escoger mayor. El mayor es el 6, así que son 12. Como no tengo mucho dinero para hacer el reto, pues los próximos me voy a ir a la segura y voy a escoger menor. Menor, y el menor es el 1, así que tengo 1, 2, 3, 4. Y vamos de nuevo con el menor. Con el menor, y el menor es el 1 y tengo 1, 2. Así que ahora lo que me corresponde es sumar las cantidades y decirles el total. Ok, pues el total es 24, así que voy a estar colocando $24 en la carpeta de los retos del mes aquí. En reto del dominó tengo 10, 20, 21, 22, 23 y 24 que irían aquí. Y lo que me resta entonces aquí es pintar. Bueno, pues entonces con este reto hemos llegado al final del video. Si te gustaron estos videos, no olvides regalarme un like, compartir los videos si así lo deseas, para que YouTube siga recomendando mi canal. Y muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final del video. Los espero entonces en el próximo video. Bye.